Hola a todos, bienvenidos de nuevo a Juegos de Poder. Hoy volvemos a navegar por el Dnieper para llegar a las costas de Gaza, cerca del hospital Al-Safi. Para ello contamos con la ayuda de nuestro amigo José María. Hola, José María. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas noches. Pues empezamos. Hola, volvemos a Juegos de Poder. Ya sabéis que, por desgracia, las partidas son mortales. Vamos a hablar de la guerra de Ucrania, pero también de la guerra de Israel contra Hamás. Pero no me voy a olvidar de lo que está sucediendo en África. Ayer circularon vídeos de matanzas, de nuevo, de habitantes de las tribus del Sudán del Sur, de la zona de Darfur, realizadas por los grupos de acción rápida rebeldes en el Sudán. La sangre derramada de casi 1000 jóvenes en fosas comunes, enterrados vivos, recuerda momentos muy aciagos de la historia. Ruanda, Burundi o la propia Europa en los Balcanes o la Segunda Guerra Mundial. No nos podemos olvidar de lo que sucede en el sur, en esa frontera sur, en el Sahel, que es nuestra frontera de arena, como se suele llamar, porque afectará a los ciclos migratorios de Europa. Lo que está pasando en Níger, Mali, en la guerra civil, por ejemplo, en el Níger, entre los rebeldes tuareg y el gobierno golpista prorruso, que este verano se levantó en armas en Níger. Vamos a estar atentos y nada más. Bueno, me queda un frente que muy poca gente sabe lo que está sucediendo, que es en Myanmar, la antigua Birmania. Los grupos rebeldes de indígenas del norte, justo en la frontera con China, siguen luchando contra la junta militar que gobierna Myanmar. ¿Qué sucederá? Hay una batalla que puede decidir un poco el futuro del norte de Myanmar. ¿Pasa algo más? Yo creo que ya no nos queda ninguna guerra por decir. Bueno, nos queda, pues que hay más. Por ejemplo, la gente estamos hablando ahora de movimientos de personas refugiados y hay una noticia que pasa completamente desapercibida, que es la orden de expulsión de Pakistán de 1,5 millones de emigrantes afganos que son expulsados en masa de Pakistán a Afganistán. ¿El por qué? Es por el apoyo, supuestamente, de la población pastún a los talibanes de Pakistán, un grupo rebelde que lucha contra el gobierno pakistaní, apoyado, o mejor dicho, originado en el mismo momento que se crearon los famosos talibanes de Afganistán, que todos conocéis, pero seguro que a esos talibanes de Pakistán menos gente los conoce. Pues volvemos a estar atentos a lo que suceda en Pakistán, un territorio con armas nucleares el Estado y también con conflictos territoriales con sus vecinos indios, ¿no? Que por ahora no se volvió a reactivar lo que hace como un mes, más o menos, fue noticia un ataque en la frontera de Cachemir entre Pakistán, que lanzó unos drones contra un puesto militar indio. Ya nos meto más miedo y vamos a las guerras que también meten miedo, pero por ahora están localizadas en un territorio concreto. Sí. Primero empezamos por Ucrania y después nos vamos a la guerra de Israel contra Hamás. Por ahora, creo que el nombre más correcto de esta guerra es así, porque no es contra Palestina, salvo que haya una escalada en Cisjordania, pero por ahora en Cisjordania está bastante tranquilo, como ya veremos. Sí. A ver, hablamos de Ucrania en primer lugar, y hay que recordar que por más que ahora el foco informativo se haya alejado de Ucrania y se centre en Israel, no hay que olvidar, hay que constatar que la actividad bélica en Ucrania es más intensa que yo creo que nunca. Bien, porque una serie de frentes permanecen muy activos y entre ellos sobre todo dos, el frente del Dnieper y el frente de Avdiivka. Entonces, si queremos hablar en el frente de Avdiivka, ya allí se iban produciendo ataques de la mayor envergadura rusos desde el día 9 del mes pasado. Entonces ya vamos camino de mes y medio de ataques, de asaltos furiosos, intensísimos sobre esa ciudad.
que hasta ahora se han saldado con rotundos fracasos por parte rusa, y enormes pérdidas nunca vistas, pérdidas superiores a las sufridas por Rusia en las primeras semanas de la guerra. Hay un ratio, que tenemos una hoja con hoja de ratios, si lo podéis poner en producción, pone ratios, no sé si podéis poner la pantalla completa para que se vea mejor. Básicamente, arriba muestra el ratio de pérdidas en la... es que no veo bien, en la contraofensiva ucraniana, y está más o menos 1-1. En la contraofensiva ucraniana, donde Ucrania tomó la iniciativa en verano, en los meses de junio, julio, agosto, en el Oblast de Zaporilla. Pero es que ahora quien ha tomado la iniciativa en ese área muy concreta, muy pequeña, mínima, de Avdiivka, son los rusos, y están teniendo unas bajas de 15-1, claro, aquí, desfavorables a ellos. Sí. O sea, por cada vehículo o sistema de artillería o blindado ucraniano que cae, han caído 15 rusos. Esto hay que entender en el contexto de un ataque, siempre es mayor el número de pérdidas del atacante. Sí. Pero en la contraofensiva ucraniana, debido a los continuos contraataques rusos, parecía que el atacante realmente era Rusia, pero en este caso Rusia es un atacante convencional y tiene un ratio muy alto de pérdidas. Aquí esto es cierto que solo mide pérdidas materiales contadas por Oryx, pero viendo imágenes podemos aumentar mucho más las pérdidas humanas, porque hubo ataques realizados con cargas en masa, es decir, soldados sin apoyo de vehículos atacando posiciones. Y luego hay que recordar que cada vehículo, los vehículos no van vacíos, cada carro de combate ruso suele llevar 3 tripulantes, pero luego cada vehículo de combate de infantería puede llevar entre 8 y 10, cada camión, pues no sabemos cuánta gente puede ir dentro, cada cañón o sistema de artillería alcanzado, pues también tiene esas piezas tienen unos servidores, y esa gente que forzosamente caen muertos o heridos. Aparte luego están ya los asaltos de infantería desmontada a pie, que de eso sigue viendo ahora, como hubo siempre. Y aquí hay quejas dentro de los Milbroes, ¿no? Estos, como nosotros comentaristas, pero a través de Telegram, en canales rusos, que hablan un poco del exceso o del abuso de las tácticas de carga en masa, ¿no? De la carga, digamos, a la antigua de la Primera Guerra Mundial, avanzando casi en descubierto, en horizontal, ¿no? Hacia un objetivo. ¿Por qué hacen esto? Esto es un tema de instrucción, ¿no? Cuanto menos instruida está la tropa, más necesario es, o la única opción que tienes es un ataque frontal. No puedes y luego hacer tácticas da la impresión de que no se dispersan en orden abierto, ya bien sea un poco por instinto de conservación, por miedo y tal, se apiñan e intentan agruparse al lado de los blindados. Luego los blindados a veces maniobran y les pisotean, los aplastan. Bueno, es una cosa esto hay que entender una cosa que es: el ser humano por instinto tiende a la unión, a la manada, ¿no? Es decir, esto es algo que tenemos ancestral como los demás animales, ¿no? Vamos al grupo pensando que así nos vemos protegidos. ¿Qué sucede? Que lo que hace la instrucción militar es crearte un instinto nuevo que sustituya al instinto natural. La repetición que hacen los militares, que a veces parece absurdo, ¿no? Pero la repetición constante de una instrucción hace que tu cerebro obedezca directamente a la instrucción y no al instinto. Y estas tropas no están preparadas. Crea un hábito, sí. Y a la vista de las imágenes que nos van llegando, claro, nosotros juzgamos por las imágenes que vemos, ¿no? Nos damos cuenta de que esa gente, estos pobres hombres, pues carecen de instrucción, que ante una situación de combate en el campo de batalla, cuando sufren un bombardeo o el fuego, en vez de dispersarse y hacer un orden abierto, ponerse a cubierto, no, se juntan, se apiñan, forman un pequeño rebaño, todos juntitos, o al amparo de un blindado, que el blindado luego cuando maniobra les puede aplastar, y de hecho les aplasta. Otras veces cae sobre ellos una granada aunque sea de pequeño calibre, pero como están todos juntos, les alcanza de lleno y les mata. Bueno, pues son esas cosas que les pasan. Estamos viendo en esta fase de la guerra en la que los drones están ya muy generalizados, incluso cacería del hombre, que antes lo veíamos a veces con gente que estaba herida, pero ahora persiguen una moto, persiguen un coche. Y un camión, claro, es una locura. Un blindado. Y claro, los drones corren más que cualquier coche o cualquier moto, y al final le pillan casi siempre por la espalda, por detrás,
y les alcanzan, bueno, los destrozan. Es una locura. Es decir, la máxima esa de que todo lo que se ve es destruido se está viendo en esta guerra. Sí, ¿no? Y ahora los drones, bueno, ya fueron los protagonistas desde que la guerra empezó, pero ahora se están usando con más intensidad que nunca, por los dos bandos. Ucrania aún lleva ventaja, porque Ucrania llevó siempre la delantera en el campo de los drones, pero los rusos también se están especializando. Y básicamente son los drones de dos tipos, los drones de observación que detectan ya de forma muy temprana el más mínimo movimiento, y luego ya los drones de ataque, los kamikaze, los que se estrellan y revientan con la bomba que llevan incorporada, o los que sueltan estas bombas de pequeño calibre, pero con una precisión extraordinaria. Sí, mucho mejor que el mortero. Sí. De hecho, hay una cosa que se filtró un vídeo de Surovikin ya en el 2020 en Irán, hablando con uno de los encargados de los drones, para, digamos, darse tecnología a unos otros sobre drones. Esto es mucho antes de la guerra, es decir, la alianza entre Irán y Rusia, que ahora está ya, digamos, descubierta, ¿no? Ya estaba en el 2020, antes del comienzo de la guerra. Aquí contra los drones poca defensa hay. La única defensa que hay es los sistemas de guerra electrónica, que pueden emitir ondas que inhiben el control de los drones o los hacen estrellarse o los hacen posarse, ¿no? Y ahí hay un duelo tecnológico entre los dos bandos, a ver quién tiene o aplica mejores sistemas de guerra electrónica. Los rusos siempre habían sido buenos en esto también, pero bueno, los ucranianos también tienen lo suyo, ¿no? Y entonces Ucrania espera superar a Rusia en esos sistemas de guerra electrónica también. Hablando de drones, hay un acuerdo entre Estados Unidos y Jordania para la entrega de plataformas Gepard, un sistema antiaéreo con orugas, que podéis poner alguna foto. Ahí vemos un Gepard, ya usado por los ucranianos. Pues este vehículo que Alemania había entregado al comienzo de la guerra, y mucha gente lo criticó porque era muy antiguo e iba a servir para poco, es uno de los más preciados por Ucrania para la posición, para la defensa, digamos, de posiciones, de puntos de fuego antiaéreo, ¿no? Es antiguo, no sirve para sistemas a lo mejor de crucero, pero para drones... También, pero para drones es lo ideal. A ver, este es una máquina extraordinaria, que tiene muchos años de antigüedad, que Alemania lo había retirado, que algunos países del mundo aún lo conservan, y ahora Ucrania está intentando hacerse con todos los que encuentra por ahí en el mercado de segunda mano. Y ahora va a recibir 60 llegados desde Jordania. Y a pesar de su antigüedad, es capaz de seguir, detectar y derribar estos drones que ya son mayores de los que estamos hablando antes, que los llamados Shahed, fabricados en Irán y que tanto daño causaron y siguen causando a las ciudades e instalaciones ucranianas. Los derriban muy bien, y también incluso hasta los misiles crucero los pueden seguir y alcanzar en su fase final, en el vuelo más bajo. O sea, es una máquina que para Ucrania vale... Digamos, esto es de defensa del punto. Esto está pensado para defender justo en el momento... Esto es, pero no, tiene muy corto alcance, 3.000 metros o sí, pero bueno, para Ucrania vale en su peso en oro, eso está clarísimo. Pues tenemos Avdiivka, que hasta ahora, si vemos el mapa, todos los ataques se estaban produciendo, bueno, por todos lados, pero preferentemente en la zona norte, en donde Terricón, aquella montaña de Koch, y la fábrica de las baterías de Koch, justo en la zona norte. Pero ya empieza a haber... noticias de ataques directos a la ciudad de Avdiivka y sobre todo a las fábricas que están más cerca del frente ruso, ¿no? Al casco urbano, sí, porque yo me preguntaba el otro día contigo, digo, vamos a ver, pero los rusos, ¿por qué están obsesionados en cerrar la bolsa que ocupa Avdiivka, como intentaron cuando tenían Bakhmut, y no les da por intentar asaltar frontalmente el casco urbano, aunque sea un camino más largo? Bien, si ves que por el otro sector no tienes éxito, pues que intenten digamos, penetrar en el propio casco urbano en sí, y parece que eso ya han hecho alguna tentativa ayer, no con demasiado éxito aún, pero bueno, se dice que están empleando tropas o elementos de gente de la Wagner, supervivientes de Bakhmut, que tuvieron la esperanza, que atesoran la experiencia de haber luchado en Bakhmut, y que podían ser fuerzas adecuadas para eso, para iniciar una guerra urbana calle por calle en las accesos a Avdiivka. Esto imaginamos que están integrados en tropas del ejército normal, ya no en PMCs. Porque sigue habiendo PMCs, varias, y de varios tipos. Incluso hay una que está anunciando muchos puestos de trabajo para mujeres, algo que es raro en Rusia, pero está contratando mujeres. Puestos de trabajo como soldados. Como soldados, claro.
Pues tenemos esta zona de Avdiivka, pero nos vamos un poco a Bakhmut, que es la zona que también estuvimos hablando mucho tiempo, Sí. y vuelve a ser noticia por contraataques, en este caso rusos, ¿no? Perdón, Rusia. Bakhmut, sí. Al norte de Bakhmut. Sí, claro, a ver, es que Rusia, ahora pasa algo muy curioso, tiene que ver y contrasta con lo que hablaremos luego del Dnieper, ¿no? Que Ucrania está logrando avances en el Dnieper, pero en cambio Rusia parece no preocuparse de lo que pasa en el Dnieper y parece querer efectuar ofensivas o contraataques en todos los puntos del frente, y entre ellos Bakhmut. Y en algunos lugares de Bakhmut, Rusia ha conseguido recuperar posiciones que había perdido en verano. Al norte de Bakhmut, en el área de Yajidne, ahí los rusos pues, han recuperado tierras que habían perdido en verano. En el sur de Bakhmut, en el área de Klishchiivka, pues también vuelve a estar en disputa. Y bueno, bien, ellos lo intentan por ahí también. Yo no sé si con mucho acierto, pero eso es lo que hay. Y luego, ya si quieres, vamos al sitio que yo creo que ahora mismo tiene más relevancia, que es lo que está pasando en la orilla oriental del Dnieper. La orilla, en principio, controlada por los rusos, pero que están dejando de controlar. ¿Por qué? Porque los ucranianos ya hace semanas que han conseguido una serie de cabezas de puente, han desembarcado. Estas cabezas de puente hasta ahora eran mínimas, pero ¿qué ocurre? Que en estos últimos días y semanas los ucranianos las están expandiendo y están avanzando. Están avanzando, bueno, claro, hacia el sur, hacia el norte, por las dos orillas del río y sobre todo hacia el oeste. Perdón, hacia el oeste, joder, no, pero hacia el este. Entonces, los rusos de momento, a pesar de todos sus esfuerzos, se ven incapaces de detener esos avances. Y las explicaciones que tenemos, a ver, los rusos ahí sí tienen fuerzas numerosas, pero se sabe que son fuerzas de peor calidad combativa, con la moral más baja. ¿Por qué? Porque han preferido concentrar las fuerzas que ellos entienden de mejor calidad en otros sectores más activos del frente. En Avdiivka, y de hecho, por ejemplo, en el Puente Antonovsky, sí, que fue la primera cabeza de playa que no lograron los rusos expulsar a los ucranianos durante meses, ahí había unas unidades VDV, marcharon, y después llegaron unas tropas polares del Ártico para intentar echar a los ucranianos y no pudieron. Y en la otra localidad, que es esas poblados cosacos, se llama el nombre... Kozaki y Lajerri. Ahí también había una unidad de VDV que se cambió para ir a la zona de Verbove, Robotine, y fue cuando entraron los ucranianos. Los ucranianos ven cuando hay un movimiento de tropas. Claro, es que los rusos tienen ahí unidades buenas, pero como vieron el frente de Robotine en peligro, los enviaron a Robotine y entonces Ucrania aprovechó la ocasión y entró por ahí. O sea, ellos están haciendo... Hay una frase que se usa a veces vulgarmente, la manta corta, que la manta de los rusos no da para tapar a todos los sitios a la vez. Bueno, no, yo creo que la manta de los dos ejércitos. Sí, está muy pero bueno, bien, los ucranianos están al quite y donde detectan una debilidad o un relevo de tropas rusas mal hecho, donde llega una unidad nueva que no sabe cubrir bien el vacío que deja la otra, pues entonces atacan y penetran. Y ahí en el Dnieper lo han conseguido. Y a ver, y todo esto, y dices, bueno, ¿y a qué conduce? Conduce a que esas cabezas de puente pueden ser la semilla, el punto de partida, especulan y especulamos muchas personas, de un futuro desembarco a gran escala, un futuro desembarco con medios de cruce que Ucrania sabemos que tiene, e incluso con puentes de pontones. A ver, eso está detrás de muchos peros todavía, es un poco elucubrar, nadie sabe ni cómo ni cuándo podría hacerse. Pero bueno, las bases ya están puestas, porque las bases son las cabezas de puente. Es una maniobra muy arriesgada, de mucha envergadura. Sería, sin duda, la maniobra más audaz de toda la guerra, de todas las que hemos visto hasta ahora, porque si tiene éxito sería una hazaña, ¿vale? Y si fracasa, el fracaso sería muy difícil de disimular también. Los rusos intentaron un cruce de otro río mucho más pequeño, el río Siversky Donetsk, hace meses, y fue una auténtica hecatombe, o sea, el fracaso fue monumental. Claro, pero ahí hay una cosa que hay que tener en cuenta, que para hacer un cruce de un río tienes que tener controlada la orilla a la que vas. Es decir, primero controlarla con infantería, que es las cabezas de puente. Pero segundo, eliminar el fuego de artillería enemigo que pueda poner en peligro la cabeza de playa, o la cabeza de puente en este caso. Y yo creo que Ucrania está en esa fase porque tiene mejores alcances, mejor precisión, y con los sistemas que tiene, por ejemplo, de los HIMARS de clúster, los HIMARS de tal, puede perfectamente hacer una especie de burbuja. Precisamente, tú lo has dicho, ha llegado una noticia de ayer que un ataque de HIMARS alcanzaron una importante concentración de tropas rusas en un punto llamado Brilivka, que está
36 kilómetros al este de Jersón, una vez cruzado el río, dentro del área de acción de los HIMARS, sin duda. Más allá del parque este de las arenas de Oleski. Entonces, bueno, bien, pues claro, sí, Ucrania es lo que tiene que estar, en ampliar y asegurar ese área, en considerar que ese puente, en eliminar la amenaza artillera rusa y de los drones también, poniendo las bases de un hipotético cruce en fuerza, en condiciones, algún día. Pues ahora, más o menos Ucrania tenemos vista una visión, porque podríamos estar mucho más tiempo, como hacemos en los programas de frente de batalla. Pues nos vamos ahora a Israel, a Palestina, para hablar de Gaza, de la franja de Gaza. Y quiero dar un dato o unos elementos que vamos a decir aquí. Cuando hablemos de algunas cosas, hablamos del gobierno de Hamás, no del gobierno de Palestina, porque vamos a dar unos datos que puede que gente se vea o se líe, ¿no? Cuando hablemos, por ejemplo, bueno, voy a decirlo ya, hoy la noticia del día es, en primer lugar, hay una imagen que es que los israelíes dinamitan la Asamblea Legislativa, es decir, el Parlamento, pero es el Parlamento de Hamás, porque Hamás oficialmente, esa imagen que tenéis de tropas israelíes en su interior ayer, Hamás oficialmente no existe como un ente, digamos, jurídico internacional, forma parte de la autoridad palestina. Podríamos decir que eso sería una asamblea autonómica no reconocida por la propia autoridad palestina. Por eso podemos decir, y como dice la bandera no está la de Palestina, está la de Hamás. Pues ese edificio fue derruido hoy, y justo hoy se toma otro edificio, digamos, mítico, ¿no?, de esta operación, que es el Hospital Al-Safi. Ayer de madrugada ya empezó la operación, en medio de la noche. Bueno, ayer de madrugada, o sea, hoy. Bueno, sí, en la medianoche de ayer para hoy. Yo las noticias que empezaron a llegar a la 1 de la mañana, por eso te digo. Sí, bueno, a ver, hay que poner a la gente... Ahí tenemos el Hospital Al-Safi, porque lo veáis un poco... Al-Sifa, porque dije Safi, ya me pasó varias veces. El Hospital Sifa no es árabe, al parecer es hebreo y significa recuperación. Porque este hospital, la parte principal del hospital se hizo en los años 80, a principios de los 80, por un arquitecto israelí, cuando este territorio de Gaza fue entregado por Egipto a Israel tras los acuerdos del 78 de paz. Esto es importante entender el dato de que Gaza, desde el 48, no tuvo autonomía porque fue ocupado por Egipto, que después lo perdió en la guerra del Sinaí y lo entregaría posteriormente en el 78 tras los tratados de paz, ¿no? Y ahí es cuando lo ocupa Israel, hace una ocupación militar, pero hace este complejo hospitalario en épocas de la ocupación. En el 2006 lo abandona y es cuando toma el control la autoridad palestina, pero ya sabéis que hay una guerra civil entre ellos y es Hamás el que toma el control de toda la franja y de la gestión de este centro hospitalario, con ayuda de muchas ONGs. Bueno, esta imagen es importante, ¿no?, porque para entender la importancia del hospital, ¿no? Sí, bueno, a ver, primero lo que estamos viendo ahí es que desde el punto de vista ya, digamos, operativo, Israel ya encerró por completo el casco urbano de Gaza, ya no tienen ninguna clase de salida ni escapatoria, ya la tenían muy mala antes, pero es que ahora ya, por ejemplo, el acceso al mar ya lo tienen totalmente cortado, y yo, desde mi punto de vista, hay que señalar que Israel está llevando la operación desde el punto de vista estrictamente militar y táctico bastante bien, muy bien. Me está sorprendiendo que para mí están alcanzando los objetivos con más rapidez de lo que yo pensaba, y están teniendo un número de bajas moderado, tanto en hombres como en vehículos. Es cierto que los primeros días sufrieron la pérdida de 11 hombres que fueron alcanzados de lleno dentro de un blindado y murieron todos. Pero bueno, bien, quitando eso y algún otro episodio más, parece que están progresando y ya están en el corazón de los barrios más conflictivos de la propia Gaza, el barrio Al-Sati, por ejemplo. Y ahora han llegado a un punto neurálgico que ya creo que, mucha gente que siga esto un poquitín ya lo tiene que conocer, el hospital, ¿vale? El Hospital Al-Sifa. ¿Y por qué decimos que es neurálgico y también tiene ya una carga simbólica y todo? Porque, bien, aparte de que es un gran centro sanitario, y tú has dicho construido por Israel durante la ocupación, alberga en su subsuelo el máximo centro de mando y control de Hamás. Esta noticia que y se dice que incluso los rehenes también. Sí, bien, bien, los que queden.
Yo ahí podemos hablar si están Sí, ahí o ya sí. bajaron a la zona sur hace tiempo. Ya. Hay el hecho de que haya túneles, gente dice o piensa que eso es cosa de Israel, que lo está diciendo ahora, pero ya en el 2014 un periodista de la CNN estuvo en el hospital y dijo, o sea, lo dijo, que estuvieron allí, y otro periodista del New York Times creo que también lo reconoció en el 2014, que era como el Estado Mayor de Hamás. Sí. Esto es importante entender que un edificio civil, un hospital es un edificio civil y además un ataque intencionado a un hospital es de crimen de guerra, pero también, como nos dijo en el programa hace unas semanas el coronel Salustiano Y el almirante Garat. y el almirante Garat también, Sí. es muy importante entender que si alguien usa un hospital como cuartel o como escudo o como centro de fortín mando, o como quieras, control, sí. el que realiza el acto de crimen de guerra es el que lo hace. Digamos, el que usa ese lugar como punto fuerte. Sí. En este caso, Hamás, según muchas fuentes, está utilizando un centro hospitalario, no solamente como resguardo, sino como lugar para hacer ataques. Es decir, salían de allí, atacaban y volvían. Bueno, al parecer, hoy toman el control, no hay grandes combates porque parece que abandonaron el hospital. Sí, a ver, yo lo que vamos sabiendo, y ya te digo, estas noticias empezaron a llegar ayer a la 1 de la mañana, es que fuerzas especiales ingresaron en el hospital. Eso ponía el comunicado. Y es cuando llegaron posteriormente hoy por la mañana con las incubadoras. Sí, bien, eso por un lado. Hubo combates, liquidaron a 5 terroristas. Ahora mismo están intentando acceder a los sótanos que están, a los túneles que están en el subsuelo, a ese complejo subterráneo, pero lo interesante, y desde el punto de vista humano, y también muy inteligente por parte de Israel, es que accedieron a las plantas, vamos a decir, médicas y hospitalarias, con médicos procedentes de Israel, con material médico y sanitario, entre ellos incubadoras para los bebés, con personal sanitario israelí que habla árabe para entenderse con los pacientes, y ahora mismo los pacientes que hay ahí están siendo tratados y atendidos por médicos israelíes, por personal de habla árabe. Los bebés están ya en incubadoras israelíes, han sido transportadas e instaladas. Y el personal no hubo, por lo visto, roces ni choques con el personal sanitario palestino, hasta donde se sabe. Y lo que sí obligaron fue a salir o a evacuar a todo aquel que no era enfermo o paciente, ¿vale? Hay que entender que justo en el entorno de la plaza, esa plaza principal, que si ponemos la vista aérea hay una especie de plaza de entrada, ¿no? al recinto, ahí se había creado un punto de refugio. Mucha gente iba allí, pero lo extraño o lo llamativo de nosotros que seguimos incluso cámaras web que pusieron Hamás allí, era que se transmitían las operaciones de Hamás, se ponían pantallas gigantes y se veía cómo eran las victorias de Hamás estos días. Y después también había una especie de set de rodaje que estaba Mr. Fafo, este personaje que ya parece una parodia en Twitter, que es bueno, parece que murió hoy. Sí. Sí, dicen varios datos que puede haber muerto en la toma de... Estaban tantas partes a la vez. Hizo de este conductor de ambulancias, periodista, herido, casi muerto, que le habían estaba muerto, mejor dicho, radiólogo, médico de muchas todo, operaciones. Ver, siempre que había... Un señor que hacía como de actor. Sí. O sea, que posaba y interpretaba para hacer falsos directos. Eso no quita que haya sufrimiento, que haya muertos, pero sí que oculta un poco el sufrimiento de los palestinos gazatíes que mueren en esta guerra, el hecho de que se haga unas parodias para grabarlo. Es decir, ellos mismos grababan, hacían unos montajes, a veces muy burdos, que se ven claramente que son montajes, para hacerlo más impactante, pero eso ocultó lo que era realmente el sufrimiento del pueblo gazatí. Pero un pueblo gazatí que ahora que parece que está Hamás perdiendo el poder, empieza a quejarse. Ya hay vídeos de gente gritando por las ventanas de que venga a Estados Unidos y les libere. Otros saliendo, andando por el camino hacia el sur, bajo protección israelí, diciendo que todo es culpa de sus dirigentes de lo que les está pasando. Es decir, ya están diciendo que lo que pasó el 7 de octubre es la causa de todo, ¿no? Hay gente que parece que no nos acordamos, ya nadie se acuerda de lo que pasó el 7 de octubre. Cada día salen vídeos nuevos, Ibieta. El otro día vi uno, ayer,
de uno a un secuestrado le cortaron una mano, lo subían a una camioneta y se veía que le faltaba. No, eso llevaron gente amputada de piernas. Sí. A ver, esto es importante porque en los secuestros, Sí. como tú no sabes si está vivo o muerto, lo contabilizas como secuestro. Y entonces pueden pedir rescate por él. No, pero por este estaba vivo. Y subía. No, y llevaron gente con 2 piernas que se va a morir, amputados. Ya, bueno, sí. Y muertos también. Sí. Ahí en el tema del ataque del 7 de octubre, que nos fijamos en los 1.400 o 1.500 muertos israelíes, hay que también fijarse que Hamás perdió 1.500 soldados. Soldados, milicianos. Vamos a llamarle terroristas. No, algunos son soldados porque tenían nómina. No. Bueno, nos gusta o no nos guste. Oye, también los terroristas tienen nómina, ¿eh? No, pero estos tenían nómina de algo que ponía la autoridad palestina. Bueno, pongamos, vale, yo no sé. Pongamos, de los 1.500, 500 milicianos de Hamás con uniforme. Sí. Y otros 1.000 que eran los que van de civil con armas. Sí. Que esos para mí son también terroristas, aunque todos son terroristas porque hacen actos de terror, ¿no? Pero pongamos que de esos 1.500 combatientes, un término que pongamos más adecuado, combatiente. Los combatientes, esos 1.500 eran los mejores, porque a los que primero mandaron, claro, los que pasaron en los parapentes, los que fueron en moto, los que iban en los pick-up blancos, estos que se notaban tropas de élite, esos no volvieron y esos no pueden combatir. Es decir, esta operación creo que también es una de las causas de que sea tan fácil el avance para Israel. Quizás, sí. Aparte de las tácticas de demolición. Aparte de que yo creo, a ver, Israel ya, el ejército israelí no cabe duda de que es el mejor preparado del mundo para esta clase de guerra. Ellos algún plan previo tenían que tener de contingencia para entrar aquí. Tampoco entraron como locos el primer día. Dejaron pasar unos días para, yo creo, afinar los planes y adaptarlos a la nueva realidad. Y ahora me da la impresión que lo están llevando todo por el libro, avanzando de forma metódica, con relativamente, como he dicho antes, pocas pérdidas, y a lo mejor yo quiero pensar que esto va a ser más rápido de lo que suponemos y a ver si en cuestión bueno, si no semanas, al menos meses, esto queda liquidado por el bien de todos, por el bien hasta, bueno, por los que más, por la propia población local, que en cuanto a esto primero, a ver, jamás no va a ganar, o sea, eso ya tienen que, ellos mismos yo creo que lo saben, perder la esperanza. Entonces, en cuanto primero Israel tome el control de la situación absoluta, luego ya lo que venga después ya es cuestión de negociaciones y entrarán los políticos y tal, pero bueno, si digamos el capítulo militar operativo se zanja cuanto antes, pues dejará de morir gente y ya está. Y lo que está claro que para Israel está siendo ya un éxito esta operación es que está derivando tropas hacia el norte. Hay movimientos de Merkavas en góndolas hacia el norte porque está la amenaza de Hezbollah. Y yo creo que lo hacen, no sé si van a atacar a Hezbollah, pero por lo menos para que Hezbollah no ataque, ¿no? Eso es un tema interesante. Yo ahí no sé hasta qué punto. Mi impresión es que Israel quiere ajustar cuentas también con Hezbollah. Y es que Hezbollah también, si bien no está atacando masivamente, no para de lanzar cohetes todos los días sobre Israel. No, y anticarros contra excavadoras que están por ahí. Hace poco mató a 5 operarios de la electricidad, de una empresa eléctrica que estaban haciendo mantenimiento. Bueno, eso está ahí y no nos queda tiempo. Es otra cuenta pendiente que tiene Israel. No nos queda tiempo y por desgracia seguiremos hablando de estos conflictos durante un tiempo y de más conflictos que puedan salir al escenario. Gracias, José María, y gracias a todos los que estáis en el directo, escuchando Juegos de Poder. Espero que volváis la próxima semana a ver nuestros análisis o escuchar nuestros análisis de los conflictos que están desangrando el mundo en la actualidad.